Página 38. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 0.7. Un frágil ecosistema. No me incumbe, en la presente introducción, anticipar las explicaciones que se pueden dar de este desmoronamiento del feudalismo. Sin embargo, una por lo menos importa, por cuanto desvela en parte el tercero y último de los resortes fundamentales de la economía medieval, un equilibrio ecológico acerca del cual no tenemos más que una lejana idea. Si lo esencial es comer, todo debe concurrir a lo inmediato y a lo seguro. La especulación sobre las modas o las necesidades, la especialización de los productos o de las regiones, tal como se anuncian ya en el siglo XIV, significan el fin del ecosistema anterior, típico de los 8 o 9 siglos precedentes. Su equilibrio se basaba en un régimen alimenticio rico en calorías y en materias primas inmediatamente disponibles. Puede que, en Europa, la seda, el oro o la pimienta constituyan una rama comercial cautivadora de describir, pero no me interesa. Lo que cuenta es la madera, la lana de las ovejas, el cuero de los bueyes, el cáñamo que se encuentra junto a los cursos de agua, el hierro extraído de los más ricos suelos arcillosos, la sal que sirve para todo. Son los prótidos animales, los glúcidos de los cereales, los lípidos vegetales o animales, frutos y hierbas vendrán por añadidura si es posible. Todos estos elementos configuran un equilibrio, y cualquier modificación de dicho equilibrio puede hacer que el edificio se venga abajo, lo cual supone la carestía o la epidemia que la sigue. Como la tierra exige 1000 cuidados, incluso cuando ya no es preciso desplazarse año tras año en busca de nuevos labrantíos, los prótidos y lípidos animales provendrán del bosque, que también hay que preservar por sus bayas, sus cortezas, sus ramas secas para leña, sus troncos para construir. Si el bosque retrocede, y si no se puede meter el ganado en un establo, se hace indispensable mejorar el rendimiento. Conociéndola mejor, la historia de la alimentación constituiría un test de primer orden para el historiador Linnuite, al constatar los progresos de la agricultura ya en el siglo X, exclamaba, el siglo X rebosa de guisantes. Habría podido añadir de glúcidos, de farináceas, de sopas espesas con que los hombres se ceban, pan, gachas, tortas, sustancias todas que elevan a 4000 y más la ración diaria de calorías por individuo, cuando 3000 nos parecería ya una cifra estimable. En cambio, una carne de calidad mediocre, porque el ganado está suelto en el bosque y mal alimentado, pocas vitaminas, un régimen desequilibrado que solo el señor, quien se atiborra de los productos de la caza, logra tal vez compensar. Los cementerios revelan las carencias alimenticias, cuyas secuelas son perceptibles en los huesos. No cabe duda de que la situación mejora a partir de 1100, pero la fragilidad de la especie sigue estando sometida a los azares de la naturaleza. Basta con un mal año o con que después de 1300 empiece una fase húmeda para que se pudra el grano, se cosechen espigas raquíticas, dejen de manar las ubres de los animales y escasee el tocino, llega el hambre y poco después la peste. Y como, para no dejar de comer, el noble hace la guerra, Europa entra en una fase de calamidades. ¿A quién le importa entonces la corona de Francia? Así, hay que preservar a la vez el bosque y el labrantío, equilibrio difícil, pero en el que todos están interesados, porque de él dependen las necesitas de unos y el despilfarro de los otros. Se me objetará que sigo hablando exclusivamente de Europa, y, lo que es más, de la del norte sobre todo. No sin razón, más al sur, ya en Languedoc, y qué decir del Magribo de Siria. Signo de interrogación, las llagas son evidentes porque, a las dificultades originadas por el clima las cuales hacen más sobrios a los hombres, es verdad, pero sin que, como se pretende a veces, consigan alimentarle realmente con leche de burra y unos cuantos dátiles, queso de cabra y aceitunas, se suma la mediocridad de los suelos y lo accidentado del relieve,
que aísla al grupo y lo fuerza a vivir de lo que produce, es decir, de muy poco. El algodón y el lino, la cebada o la caña de azúcar, la oveja y su lana, la aceituna y el dátil conjuran el peligro de la desnutrición, pero en estas zonas, sin intercambios, el ecosistema no es estable, falta de hierro, poca madera, penuria de agua, es preciso remodelar las pendientes, irrigar con grandes dificultades y, dentro de todo, la porción cristiana de este mundo come carne de cerdo y bebe vino, una y otro desechados en el sur, donde el calor echaría a perder la primera y haría temible el consumo del segundo. En este precario equilibrio no hay que olvidar el papel de las ciudades, en ellas solo se puede contar, para vivir, con los cerdos que limpian las calles de inmundicias o con los huertos y campos englobados dentro del recinto amurallado. La madera, el hierro, la lana trabajada en los telares urbanos vienen de fuera, en cambio, solo en la ciudad puede encontrar el señor lo que le distinguirá del patán: pieles, joyas, bordados, acaso caballos y armas, entre los que escoger. El monje encargará asimismo a un taller de la ciudad el relicario cuyo labrado nunca se le ocurriría confiar al herrero de la aldea. Así, la ciudad aparece, de modo inevitable, como un elemento en contradicción con el ecosistema, por su propia índole, es decir, independientemente de que, además, pase a la ofensiva, intentando controlar sus fuentes de abastecimiento en comestibles o en materias primas. Y si se trata de un monstruo urbano como Constantinopla, Bagdad, Córdoba, El Cairo, o incluso París y Milán en la etapa final de nuestro periodo, estos leviatanes van a buscar hasta a 20 y 30 leguas de sus puertas lo que necesitan para vivir. Aunque, como mucho, solo un hombre de cada 5 u 8 habita en las ciudades, la irrupción de estas en el equilibrio económico y social introduce un elemento perturbador. Y especialmente en un plano cuya mención se habrá echado en falta en las páginas precedentes y que, de manera deliberada, no he abordado hasta aquí, el del dinero. Naturalmente, no es ni absurdo ni imposible prolongar una economía de trueque, pero, ¿cómo fijar los valores respectivos de productos sujetos a los azares de una procedencia lejana o de una naturaleza caprichosa que modifican sin cesar sus precios en el mercado? El dinero, o más bien la moneda, no aporta más que una comodidad técnica, así se comprendió durante mucho tiempo en Occidente, por lo menos, hasta el siglo X. Pero, en estas condiciones, para procurarse en la ciudad, o incluso en el mercado de la aldea, un objeto nuevo o precioso, hace falta numerario, sobre todo hacia finales de temporada, cuando aún no se ha cosechado y sería imprudente desprenderse de los víveres de reserva. El dinero que necesita el señor lo exige del productor, y para suministrárselo y poder disponer también de una cantidad para sí mismo, este último deberá vender, y por consiguiente, producir más. De este modo comienza a perfilarse una economía de mercado, a la que la ciudad añadirá su escaparate tentador y, más tarde, el salario pagado a los obreros de los talleres. En definitiva, a medida que el dinero, acompañado de su lacayo el beneficio, desempeña un papel de importancia creciente en las relaciones humanas, resultan afectados, no solo el feudalismo, sistema sinalagmático de prestaciones en teoría equivalentes sino también el ecosistema en bloque. En efecto, si el numerario posibilita la adquisición de lo que falta, ya no hay necesidad de empeñarse en respetar la división de la naturaleza en dos sectores, el infield y el outfield de los geógrafos ingleses, el plain y el bosque de los romans courtois, el ager y el saltas de los agrónomos romanos. El avance o el retroceso de las tierras vírgenes corresponden entonces a modificaciones profundas de la relación entre el hombre y la naturaleza, no a reajustes coyunturales. Lo mismo se puede decir con respecto a los vínculos que unen al productor y a su señor. Así pues, no hay que ver en el declinar del sistema señorial el origen exclusivo del desmoronamiento de la estructura medieval clásica. La causa última reside en la ciudad.
Con razón se buscan en ella las primeras estructuras capitalistas, las primeras manifestaciones de los valores burgueses, los primeros signos del individualismo y de la mentalidad emprendedora. Tal vez a estas alturas el lector percibe mejor la espina dorsal de nuestra exposición, lo que le da su dinamismo. En Europa occidental, la Edad Media vio nacer, instalarse y, por último, desintegrarse poco a poco un determinado tipo de producción, un determinado orden de relaciones humanas. Fuera de Europa, las contingencias son demasiado distintas para poder pretender, sin artificio, que exista la misma evolución. Por tal razón, nuestro trabajo no se guía por una pauta como, nacimiento, vida y muerte del feudalismo. Si tal hiciéramos, concentraríamos sobre Europa toda la luz de los reflectores y, al finalizar el recorrido, no tendríamos ante nosotros más que un cadáver. Desentendámonos, pues, de la evolución de esta estructura, que es una etapa en la historia del hombre, frágil como todas las demás. Por el contrario, si examino los comienzos de la época que vamos a recorrer y, a continuación, desplazo la mirada hacia su periodo final, las modificaciones saltan a la vista. En el punto de partida, el don y la protección rigen las relaciones humanas, y su precio lo pagan, de diversas maneras, todos los hombres, algunos de los cuales ni siquiera reciben este nombre en el punto de llegada, una economía de mercado urbana o no. La búsqueda del beneficio y el afán de invertir o de expandirse animan a Europa, pero aparentemente solo a ella. En el intervalo, ha tenido lugar un desgarramiento mental por el que los valores burgueses que he evocado poco más arriba, espíritu emprendedor, gestión racional, apetencia de lucro, interés privado, han sustituido a los valores nobles, limosna, sumisión, costumbre, bien público. Además, y en parte debido a la disolución del feudalismo, el homo faber, el trabajador en estado bruto de los primeros siglos, se ha convertido en un homo economicus, un productor cuyo esfuerzo encaja en un nuevo sistema económico, en el que los intercambios, las inversiones y la búsqueda de mercado suscitan iniciativas audaces y, a menudo, belicosas. La segunda mitad del milenio medieval se caracteriza por un aumento notable del utillaje técnico y por una expansión demográfica importante pese al reflujo final, que favorecieron incontestablemente a la Europa cristiana, y en especial al norte y a la vertiente atlántica, las dos zonas que sacaron mejor partido tanto de las novedades como de las constantes. Como dicen los economistas actuales, a finales de la Edad Media, Europa inició su despegue. Este fenómeno capital, del que la subsiguiente conquista del mundo es la culminación lógica, presenta una serie de aspectos que el historiador siente la tentación de estudiar por sí mismos, actitud fundamentalmente desacertada. Así ocurre, en primer lugar, con el vuelco sufrido por las relaciones entre el campo y la ciudad. Esta última, ávida, equipada y conquistadora, es la que está ahora a la cabeza del mundo, en ella se hacen las fortunas y se elabora la política, en ella se disciernen antes y mejor que en ninguna otra parte el desarrollo de un capitalismo mercantil y artesanal, el asalariado, la apropiación de los instrumentos de trabajo por parte de los amos. La polarización social hacia los extremos de la escala humana aparece a continuación, con un fundamento económico y no ya espiritual o jurídico como antaño. Dicha polarización rompe en dos cada uno de los antiguos estratos, cada uno de los órdenes de los intelectuales, y constituye la base de las rivalidades sociales, las luchas ahora más visibles, y también más comprensibles para los sociólogos de hoy, grandes nobles palaciegos e hidalguelos hambrientos, campesinos prósperos y braceros con el vientre vacío, maestros hereditarios de los oficios y obreros pagados a jornal, mercaderes enriquecidos con ínfulas de nobleza, y desempleados peligrosos. Y como el control ejercido sobre los hombres ya no es sino excepcionalmente el del Señor, como en su lugar se infiltra, se impone la fiscalidad del rey o la justicia de sus agentes, hay quienes no vacilan en emplear la expresión feudalismo de Estado,
y en considerar como su hija cruel a la ciega y envilecedora monarquía absoluta del siglo XVIII, cómo no deducir de los datos disponibles que el poder vinculado al dinero y el interés personal, denominado bien público, dominan ahora en Europa. Para sobrevivir, la Iglesia no tardó en manifestar su convencimiento de que así era y al igual que había garantizado la absolución y la cobertura espiritual al feudalismo, bendijo y fomentó el otro efecto de este cambio capital, la expansión de ultramar en busca de metales preciosos o de productos rentables. La consecuencia fue la colonización de los restantes continentes, empresa conjunta del mercader, que espera el provecho pero rehúsa las penalidades del príncipe, que subvenciona con la vista puesta en sus finanzas tanto como en la gloria del segundón ocioso, que siente despertar en él los apetitos del pillaje, la violación y el racismo, y los eclesiásticos, que se persuaden de la necesidad de salvar almas ajenas a su influjo. Creo haber justificado el tono y la ordenación del proyecto. En el punto de partida, tenemos unas áreas económicas y culturales, rivales pero complementarias, a menudo herederas de un mismo legado y con idénticas estructuras, pero cada cual con sus propias posibilidades y servidumbres, el cuerpo mutilado de la Romanía, cuyas partes aún vivas conservan una notable solidez, el Islam, catalizador de lo más selecto del patrimonio antiguo, pero conjunto inconcluso de costumbres y culturas antaño irreductibles unas a otras. Por último, Occidente, masa bulliciosa e inorgánica en la que fermentan monstruos y tesoros. En el punto de llegada, destaca sobre todo una concentración de todas las fuerzas de futuro en el tercero de estos espacios, que a partir de entonces organiza en su periferia las restantes áreas económicas y culturales, eslava, turca, siria, egipcia, magribí, preparándolas para servir de etapa intermedia en el momento del salto hacia los mundos que aún quedan fuera de su alcance, América, África Negra o Extremo Oriente. El hecho de que este resurgimiento se impusiera, poco a poco, entre 1000 y 1500 constituye la razón por la que debía corresponder a Europa la parte principal en nuestro campo de estudios. Por supuesto, se habría podido abordar por separado cada una de las tres zonas referidas, con lo cual el relato ofrecería, sin duda, una mayor cohesión local o bien tratar uno tras otro los grandes temas de esta evolución tras haber recalcado bien la base inicial y mostrado la desembocadura, con lo cual se hubiera seguido mejor el desarrollo lógico. Sin embargo, me parece que al tomar la cronología como criterio se pone más de manifiesto el proceso esencial en su puesta en marcha y fases, la existencia, al principio, de dos campos y luego tres, en los que Europa occidental ocupa, incontestablemente, el último lugar más tarde, la acumulación primitiva en sus manos de todos los triunfos, mientras el Islam y Bizancio, ya alcanzados, se estancan y por último, su primer salto hacia adelante en medio del estruendo provocado por múltiples crisis de las que surgirá una Europa nueva, moderna, capitalista y conquistadora del mundo. Página 43.